hermanos, esta mañana muy contentos de estar con ustedes de nuevo, compartiendo el amanecer con Cristo. Con algunas fallas técnicas, pero acá estamos de nuevo para poder llevarles a ustedes el mensaje del Señor bien temprano y que juntos podamos reflexionar sobre la palabra de Dios. Dios les diga, hermano Andrés, ¿cómo amanece? Amén, hermano. Yo también, gracias a Dios, contento por estar aquí en este lugar. Nuevamente. Manuel, ¿usted cómo está? Amén, excelente, hermano Jordan. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos permite Amén, de amén, amén. disfrutar un día más de misericordia. Bienvenidos todos esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo a participar de este tema el día de hoy. ¿Cuál es el tema hoy, hermano Jordan? El tema es bien interesante el día de hoy. Vamos a plantearnos una pregunta. ¿Puede mi manera de pensar echarme a perder mi día? Excelente, excelente ese tema. Bueno, vamos a orar esta mañana, vamos a iniciar como se debe este programa. La Biblia dice que todo lo que hagáis sea de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Así que, qué bueno empezar este día de la mano del Señor. Seguramente ya usted allí en casita ha iniciado su tiempo devocional, su tiempo de oración. Pero vamos a reunirnos esta mañana alrededor de la palabra de Dios para compartir unos minutos de esta preciosa palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, soberano Dios. Padre amado, en esta hora invocamos tu nombre, Jesús, una vez más. Y te damos gracias por este día maravilloso que nos concedes, día de bendición, Señor, día de victoria, Señor Jesucristo, donde estamos seguros que tu mano poderosa estará a nuestro favor, porque tu palabra dice, Señor, que los que aman tu nombre, todas las cosas nos ayudan a bien. Bendice cada hermano, Señor, cada amigo que se va uniendo a esta transmisión el día de hoy. En tus manos benditas, Señor, nos colocamos y nos presentamos esta mañana y pedimos, Señor, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, Señor, todo lo hagamos en tu nombre, para gloria tuya, Jesús. Pedimos todo y damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el Señor. Qué bueno, hermano. De verdad que es una bendición comenzar este día de la mano del Señor. Es algo especial, es algo maravilloso. Saber que abrimos nuestros ojos a un nuevo día y podemos contar con la compañía más sublime, más maravillosa, más hermosa, amén, más preciosa, la compañía del Señor Jesucristo. Voy a tomar lectura de un texto para que luego demos apertura a esta charla, amén, que vamos a tener alrededor de la palabra de Dios. ¿Puede mi manera de pensar echarme a perder el día? Es la pregunta. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria al Señor. Hermano Jordan, ¿qué opina usted del texto que hemos traído y de la pregunta que nos hemos planteado como un punto de inicio de esta Amén. charla? Amén, amén. Pues hay que primero a partir de algo, ¿no? ¿Qué es realmente un pensamiento y qué genera eso en mi vida, ¿no? Resulta que podemos decir que los pensamientos es la parte inicial de nuestro accionar, ¿cierto? Entonces, antes de yo hacer algo, de realizar una acción, yo primero lo pienso. Yo primero digo, bueno, voy a cocinar, tengo hambre. Entonces, yo primero pienso, bueno, tengo un poco de hambre, tal vez en la nevera hay algo. Entonces, ya cuando yo pienso, voy a actuar. Ese es el principio. Entonces, es importante nosotros, por ejemplo, en las mañanas, levantarnos con buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque esos pensamientos se va a basar nuestro día, ¿cierto? Entonces, vamos a partir primero del hecho de qué es el pensar y qué es lo que significa eso en nosotros, ¿sí? ¿Qué es pensar? Bueno, vayamos nosotros planteándonos también esa pregunta. En el mundo secular se habla de la mente positiva, ¿no? Y la mente positiva, pues, dice eso, que nos carguemos de buenos pensamientos para iniciar el día. Nosotros, por supuesto, somos gente de fe. Amén. Y tenemos una diferencia entre lo que es la mente positiva y la fe. Sí, la Biblia dice, y quiero volver a recalcar el texto, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Sí, vamos a tener en cuenta. Hermano Andrés.
Gloria al Señor. Bueno, aquí según el texto, hay quienes piensan que el apóstol Pablo, cuando estaba citando este escrito, dice que con este escrito algunas personas a los que él se dirigía se sentían familiarizados. ¿En qué sentido? En que Pablo está narrando algo en que consiste como una especie de norma mínima de virtudes, ¿sí? Que cualquiera admitiría como deseables. Son tipos de pensamientos deseables con el cual al grupo específico que se dirige el apóstol Pablo se siente familiarizado. Por eso él dice todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro, en esto pensad. Y cuando dice en esto pensad, es decir, poned vuestra atención en ello. Poned, si esto es digno de alabanza, si esto es digno de ser imitado, por decirlo de una otra manera, dice, poned atención en ello, en estos buenos pensamientos, poned atención en ello. Entonces hay quienes piensan que el apóstol Pablo con este texto estaba creando una especie de campo donde los lectores a los que se dirigía este pasaje se sentían familiarizados con esta conducta mínima, dice una norma mínima de virtudes, los cuales refiere el apóstol Pablo. Bueno, amén. Si bien es cierto que nosotros no creemos, no tenemos como punto de referencia el positivismo ni la mente positiva, ya que este es un pensamiento netamente secular. Y como les decía, nosotros somos un pueblo de fe que creemos que la base de nuestra fe es la palabra del Señor. Pero hay un texto aquí en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que también, bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Hay otra versión que dice que tal el pensamiento del hombre, así es el hombre. Es decir, eh, nosotros podemos cargar nuestra mente eh, de pensamientos de pronto, pues diría negativos, tristes, nefastos, tener de pronto una inclinación un poco como a la depresión, ¿no? Porque pues ya sabemos que la depresión es real, es una enfermedad real que afecta la vida de las personas. Y con el paso de los días en esta cuarentena, pues van surgiendo como ese tipo de sensaciones, sobre todo las personas que le cuesta estar en casa. ¿No? Hay algunos que disfrutamos el estar en casa, el estar rodeado de la familia, pero hay gente que su vida se va diariamente en actividades fuera de casa y que con el paso de los días comienzan a ver el estar en casa como un encierro. De hecho, creo que en estos días atrás, 1 o 2 días atrás, hubo como un movimiento de personas y tuvo que salir la policía y el ejército a controlar. Y a mí me da la impresión que la gente está como saturada ya, ¿no? De estar ahí en la casa y comienzan a ver una cantidad de pensamientos como, por ejemplo, si me contagio, que me contagie, ¿sí? O de algo me voy a morir, o en fin. Eh, Creo que son pensamientos que afectan nuestra manera de pensar. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, pues definitivamente terminaremos actuando de esa manera, porque la Biblia dice que tal el pensamiento del hombre, así es el hombre. Eso dice la Biblia en Proverbios 23:7. Tal el pensamiento del hombre, así es el hombre. Quiere decir que si yo me cargo de pensamientos tristes, pues seré una persona triste. Mano Jordan. Amén, amén. Yo eh, leía sobre eso y encontré algo, una frase que es muy usada, ¿no? La recordé porque yo la vi en una clase de filosofía. Decía, siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Entonces, eso nos lleva a pensar que realmente los pensamientos son supremamente importantes a la hora del existir del ser humano. ¿Sí? Y en esos días donde lo que decía el hermano es donde la gente empieza a encerrarse y como la gente también mal usa el tiempo, se empiezan a llegar a su mente pensamientos que son totalmente erróneos. Y el Señor en Proverbios nos dice esto que es muy interesante en Proverbios 4:23. Dice, en la versión Dios habla hoy, cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es la fuente de la vida.
en Proverbios 4:23. Cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida. Entonces hay que tener cuidado en lo que pensamos para empezar con eso, ¿no? Sí, y el apóstol Pablo nos está haciendo una referencia en qué debemos pensar. Amén. En qué debemos poner nuestro pensamiento. Eh, yo digo algo, pienso ahora que si nosotros nos encerramos en este problema, mire, uno, como cosa curiosa, una de los mensajes o de la serie de mensajes que estaba como pensando en tratar tenía que ver con las cuarentenas en la Biblia. Y yo sé que muchos han hablado de eso, pero luego pues meditaba en eso y decía, Señor, pero es como revictimizarnos. Estamos en una situación donde lo que necesitamos no es pensar en catacumbas, creo yo, con el respeto que todos mis compañeros o predicadores se merecen, sino más bien lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Es que para mí es muy diciente. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Se nos están yendo los días de la cuarentena pensando en cómo va evolucionando el virus y si ya es más corona. Y todo está girando en torno a esto, ¿no? Pero el apóstol dice, no, pues si hay algo digno de alabanza, dice, algo que nos genere una sensación, y no solamente una sensación, sino un estado de paz y de tranquilidad y de bendición, pues Pablo dice, en esto sí hay que pensar, ¿cierto? Hermano Andrés. Hay que mirar un punto muy importante en esto en cuanto a los pensamientos, la manera de pensar, sí, sí nos puede echar a perder el día. eh, a lo que Pablo le dice a las personas a las que se dirige, que en todo lo que es bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, que en esto pensemos. Pero debemos partir del hecho de que tenemos claro en que la mente del hombre está entenebrecida por causa del pecado, ¿sí? Y esto da a entender, da paso a entender de que de esa mente, de allí, por causa del pecado, van a salir cosas que perjudican la vida del hombre. Dice la palabra de Dios en Lucas, estaba leyendo la palabra de Dios y encontré este hermoso pasaje que dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Entonces, partiendo del hecho de que por causa del pecado la mente del ser humano se ha entenebrecido, esto quiere decir que de lo que va a emanar de esta mente son pensamientos dañinos, ¿sí? Para su vida. Y no solamente eso, sino también causan un daño a las personas que los rodean. Y un simple ejemplo de ello es un pensamiento de enojo, un pensamiento de rabia, un pensamiento de ira. Son pensamientos que a nosotros nos pueden dañar no tanto el día, sino también nuestra forma de vivir. Y no solamente de nosotros, sino también de las personas que nos rodean. Y quisiera hablar acerca un poco de esto, partiendo de este versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De esa abundancia de nuestro corazón es lo que sale, son las cosas que salen perjudiciales para el hombre, del corazón del hombre. La Biblia habla acerca del corazón, pero no se está refiriendo al órgano como tal que bombea la sangre, sino a nuestro pensamiento, nuestra conciencia. Y es de esa conciencia que emanan esos pensamientos destructivos para nosotros. Hay una parte en la palabra de Dios cuando dice, no se ponga el sol, ¿cierto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podemos ver casos de gentes, de personas que por un enojo se puede destruir un hogar. Por un enojo, por un pensamiento de enojo se puede destruir una relación padre-hijo, hijo a padre, se puede destruir una amistad por un simple pensamiento de enojo. El apóstol Pablo, en la palabra de Dios, él dice que él queriendo hacer lo bueno, ¿sí? Él muchas veces
pretende hacer lo bueno, pero por causa del pecado, ¿sí? Por causa de la ley del pecado que hay en sus miembros, aunque quiera hacer lo bueno, hace lo que no es agradable, hace lo malo. Pero ahí nos cabe una pregunta, hermano Andrés, porque cuando Pablo escribe esta carta, estamos hablando de un hombre que ya ha conocido al Señor. Ya es un hombre que ya ha conocido a Dios y entonces nos asalta la duda. ¿Puede un cristiano que ha conocido a Cristo, que ha conocido a Cristo, tener este tipo de pensamientos? Y si es así, eh, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer? Hermano Jordan, usted ahora fuera de cámara nos estaba hablando acerca de lo que significa la palabra, la etimología de la palabra pensamiento. Pensamiento y pienso. Pensamiento y pienso. Que el pienso es la palabra. Bueno, compártanos. El pienso es el accionar del pensar, ¿sí? El pienso es como el hacerlo en un presente. Entonces, es algo bien interesante porque en la definición nos dice lo siguiente. Sustantivo masculino. Esta palabra se define una porción, pedazo o fracción de alimento. Pensamiento. Pienso. O sea que cuando yo pienso, me estoy alimentando, esa acción me está alimentando y ese alimento, pues. De hecho, ahorita hay algo que estoy asociando, no sé si tenga que ver. Hay un tipo de alimento que se le da a los caballos que se llama pienso. Sí. No sé si tenga Sí, relación. tiene que ver, tiene que en relación. Es un tipo de alimento seco, ¿sí? Pero entonces es la etimología original. ¿Por qué? Porque la etimología de pensar, la original, me dice es porcionar, porcionar. Entonces ellos lo que asociaron fue la alimentación, el pensamiento como la alimentación, ¿sí? Entonces, cuando yo digo pensamiento, estoy diciendo porcionar, calcular, es más o menos ese es el significado. Es correcto. Y cuando yo pienso, estoy diciendo de esa porción que yo hice, de ese cálculo que yo hice, ¿cómo me estoy alimentando? Entonces, aquí ya para que vayamos relacionando el concepto teológico, bíblico que tiene el hermano Andrés con el punto de vista etimológico del hermano Jordan, es que sí es posible que un cristiano bueno, haya tenido experiencias con Dios, de pronto esté teniendo pensamientos que no son los más agradables. Pero hay que ir también anotando a esto que cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos nos estamos afectando, porque es de lo que nos estamos alimentando espiritual y emocionalmente. Por eso una persona, por ejemplo, que tiene problemas de azúcar y toma gaseosa, pues eso que ella considera que está consumiendo, utilicemos ese término, lo que está consumiendo le está haciendo daño y finalmente lo puede llegar a matar. O una persona que sufre de colesterol y sea desordenado en hamburguesas o en comidas de este tipo, obviamente lo que se está alimentando le va a afectar. Yo pienso que asimismo es el cristiano que permite que su mente se vaya llenando de conceptos y de pensamientos y de criterios. No utilicemos la expresión negativa porque para no entrar en el término de positivo y negativo, pero sí de pensamientos que no tienen nada que ver con lo que la palabra del Señor orienta. Dejamos, como el ejemplo que decía el hermano Andrés, que la ira, que el enojo, que la envidia, que los celos, amén, que terminan siendo pensamientos que están llegando a nuestra mente y cuando esos pensamientos llegan, pues comienzan a circular por nuestra mente afectando toda nuestra conciencia. Y empiezan a generar, como hablábamos, ¿qué días? Emociones negativas. Empiezan a generar un cierto tipo de emociones que es asociándolo con lo que sucede cuando consumimos alimentos que el sistema digestivo absorbe lo que consumimos y empieza a distribuirlo en el cuerpo, de manera que si estamos consumiendo algo que nos hace daño, pues obviamente nos va a afectar y por supuesto que nos va a dañar el día. Amén. Pero Efesios dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 4, versículo 23, dice la palabra del Señor en adelante, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Entonces, mire usted, hermano, que no es suficiente con que nosotros nos entreguemos al Señor y ya, y pensar que de ahí en adelante no van a venir pensamientos malos, sino que es una lucha constante. Pablo está diciendo
a los Efesios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos como una orden, como algo que tengo que hacerlo yo, porque siempre va a haber posibilidad de tomar una decisión, ¿cierto? Un predicador muy famoso eh, en uno de sus sermones más célebres dijo que nadie puede impedir que las palomas vuelen sobre su cabeza, hablando de los pensamientos. Dice, pero lo que sí puede impedir es que ellas hagan nido sobre su cabeza. Amén. Entonces ahí es donde está la gran diferencia. Nosotros podemos en algún momento ser de pronto afectados a través de los sentidos con pensamientos, ¿sí? Pero nosotros decidimos si le echamos mano y nos alimentamos de ello o definitivamente empezamos a tener un paladar espiritual bien fino, bien selectivo a la hora de saber qué dejo yo entrar en mi corazón, ¿cierto? ¿Qué dejo yo entrar? Entonces está diciendo la escritura, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, amén, vestidos del nuevo hombre. Y nuevamente viene una orden, ustedes, vístanse, amén, un mandato, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El texto que citaba el hermano Andrés, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Hay que actuar, hay que actuar. Y lo que me estoy diciendo es que si usted tiene los pensamientos, cambie los pensamientos y empiece a mejorar eso. Eso es lo que básicamente me dice, ¿no? Miren, es que aquí hay algo bien interesante, hermano Andrés, hermano Jordan, y es que la Biblia dice, tal el pensamiento del hombre, así es el hombre. Amén. Entonces, aquí en el versículo 28 dice el que hurtaba, está hablando de una persona que robaba, pero notemos que la Biblia no solamente le dice, deje de robar, ¿sí? Nosotros hicimos el estudio de los mandamientos allá en el Éxodo capítulo 20 y ahí hay un mandamiento que dice, no hurtarás. Pero cuando usted se viene al Nuevo Testamento y uno tiene que entender que la ley del Espíritu es más exigente, ¿sí? Porque Dios nos ha dado herramientas. Y no solamente le dice no hurte, sino que ahora le dice no hurte, pero trabaje. O sea, actúe, ¿sí? Entonces, ya en la mente no deben haber pensamientos de que, uy, esto me lo puedo llevar, esto. Obviamente, suponiendo que haya un hermano que haya estado en ese mundo y Dios lo haya transformado, no solamente le dice, ahora no hurte, sino que lo invita a hacer lo contrario. Es lo que yo noto allí. Porque este robaba y ahora le dice, no solo no robe, deje de robar, ahora póngase a trabajar. Mire usted que lo está invitando a cambiar, porque cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestras acciones. Usted utilizó una máxima muy interesante, siembra un pensamiento y que cosecha un hábito. Sí, siembra un pensamiento y cosecha un hábito. Eso no está en la Biblia, pero es muy diciente. Digamos que la Biblia lo dice de esta manera. El verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si antes los pensamientos lo llevaban a quitarle, ahora que ese pensamiento sea exactamente lo contrario. Ahora trabaje y piense en compartir con alguien que no tiene. ¿No? Me parece muy interesante. ¿Qué opina, hermano Andrés, sobre este punto? Amén, amén. Bueno, con respecto teniendo en claro que los pensamientos son ese alimento para nosotros, la palabra de Dios dice y concuerda con lo que decía el hermano Jordan, hay que poner en práctica los buenos pensamientos. Por eso es que la Biblia dice, si el hombre que hurtaba, hombre, no hurte más, coja un hábito, un pensamiento de hacer lo contrario, en este caso, dar, trabajar, ¿sí? Eso es a lo que Dios nos invita a hacer. Y hay un pasaje muy bonito más adelante y quiero traer a referencia esto. Ahora, hermano Alex y hermano Jordan, que nosotros estamos en casa con nuestras familias, eh, a veces hay hermanos incluso que se dejan dominar estando en esta cuarentena,
se dejan dominar por los malos pensamientos. ¿Por qué? Esto viene también motivo a veces de la convivencia, ¿sí? Por lo que ya estábamos acostumbrados a una rutina, a estar fuera, ya el tiempo se lo dedicábamos más, era al trabajo, ¿sí? O a las responsabilidades. Pero ahora que estamos en casa, ¿sí? Ahora que estamos en casa, me parece a mí ver a algunos preguntándose, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces desde muy temprano ya está nuestra mente trabajando en esos pensamientos. Pero hay hermanos y hay personas que desde muy temprano, y eso es a lo que la palabra de Dios nos lleva, a que no tengamos esos malos pensamientos. Y si los tenemos, no los pongamos en práctica, cambiémoslos. Pensamientos como cuáles, hermano Andrés, para acotar algo a su punto. Y es que, por ejemplo, la persona que está acostumbrada a madrugar y salir a trabajar, tal vez ahora en la casa se siente como, hombre, estoy aquí perdiendo el tiempo, estoy siendo inútil, estoy comiendo el pan de balde. Son pensamientos totalmente negativos. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente también es entender, hombre, es una circunstancia. Si usted se queda en su casa, no está perdiendo el tiempo, está cuidando su vida y cuidando la vida de sus seres queridos. O sea, no está haraganeando, está haciendo algo muy importante, ¿cierto? ¿Qué más estamos haciendo en casa? Estamos disfrutando con nuestras familias. Amén. Es decir, no estamos allí, esos pensamientos negativos de que no estoy produciendo y ahora qué vamos a hacer. Bueno, es importante que lo meditemos, pero cuando esos pensamientos se vuelven un problema hasta el punto de llevarnos a deprimirnos, ya eso definitivamente no es de Dios. Y allí es donde el Señor nos invita a renovarnos. Bueno, si ahora tienes tiempo, pues dediquémonos a la oración, dediquémonos al estudio de la palabra, aprovechemos este tiempo. ¿Sí? Bueno, Jordan. Anoche, mientras pensaba en esto, yo recordé, y usted, mi hermano, les me dirá si está bien lo que pienso. Recordé un salmo, y me parece muy interesante porque a mí me gusta mucho. Es el Salmo 73. ¿Qué pasa con ese salmo? Nos encontramos como con un hombre, una persona, que está como en un momento como de estrés, como de rabia, como de malos pensamientos, ¿sí? Y él empieza como a quejarse y a dar como una lista de cosas que él dice, oiga, a mí me parece esto injusto, no me parece que esté bien. Y lo podemos leer en una traducción que yo la tengo, nueva traducción viviente. Vamos a dividirlo en dos partes y vamos a ver la diferencia en cuanto una persona está pensando de una manera y cuando ya empieza a pensar de otra manera, a renovarse en el pensamiento. Dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Mira, ya empieza él como a decir, no me gusta eso que está pasando. Y ese pensamiento negativo empieza como a incubar en él y empieza. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que sus corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé mi puro corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Ahí está, él está en un momento de estrés, de incubación de malos pensamientos, donde él se hasta como que trata de quejarse con el Señor y dice, pero Y él está diciendo allí, o sea, yo no soy malo. Es decir, de hecho, se describe allí como una persona buena, que justa, tiene a Dios, que se guarda para que se guarda, Dios. pero miren cómo los pensamientos comienzan a echarle a perder Todo. todo. Y él hasta, él ve las que él dice, no, pero esos que son malos, como les va bien, y yo que estoy haciendo las cosas bien y me va mal. Y él continúa, en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo.
Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y acá es donde empieza el punto de partida a cambio de pensamiento. Él lo expresa de esta manera. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Y mire cómo cambia el pensamiento de la persona. Y el discurso. Dice, en verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, mire, parece ya hasta poético. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, termina de una manera, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Un ejemplo de... Mire cómo cambia, ¿no? Ese discurso tan hermoso dice, termina diciendo, a todos les voy a contar las maravillas, y eso encaja perfectamente con las palabras del apóstol. Entonces, cuando dice, si hay algo bueno, si hay algo honesto, ¿cierto? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, porque finalmente lo que usted piensa terminará afectando su día para bien o para mal. Amén. Así que la palabra del Señor nos invita a que tengamos pensamientos buenos, pensamientos que se enfoquen en Dios, en su palabra. Amén. Eh, Hagamos lo que hizo Asaf. Amén. Si usted de pronto en algún momento se siente deprimido, triste, hermano, vea, tenemos un lugar a donde recurrir, a la presencia del Señor. Amén. Si usted en un momento se está sintiendo triste, se está sintiendo afectado por algo que está viviendo, hombre, hermano, no se desespere. Tenemos un refugio seguro que se llama Jesucristo. Y hoy tenemos tiempo para irnos a, no sé, a la habitación donde descansamos y encerrarnos allí con Dios y expresarle a Él todas nuestras angustias y, y renovarnos, y renovarnos en Dios. Hay una anécdota, bueno, no sé qué tan cierto sea, he visto puntos diferentes de vista acerca de la renovación del águila. Cuando el águila envejece, ella se remonta a las alturas. He leído algo sobre esto y dice que ella en las alturas comienza a arrancarse sus propias plumas, se arranca las uñas, las garras, y por último golpea su pico contra las rocas de manera que el pico se suelta y todo en ella comienza a renovarse, nuevo plumaje, nuevas garras, hasta nuevo pico. Pudiera, suponiendo que el águila razonara, vamos a darle razón al águila esta mañana, al verse vieja, al verse ya su plumaje deteriorado, pues pudiera ir a arrinconarse y echarse a morir por allá en alguna roca, en alguna peña, enclaustrarse. Pero por el contrario, hay un pensamiento, hay un deseo de ser nuevo, de cambiar, de mudar esas cosas viejas. Y el apóstol Pablo precisamente nos dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si bien es cierto que la palabra de Dios dice que todos esos malos pensamientos y malos deseos están arraigados en una vieja naturaleza humana que ya se mudó, que ya se cambió, pues hermano, entendamos que en Cristo somos nuevas criaturas y que Dios nos ha dado una mente. La Biblia dice que hoy tenemos la mente de Cristo. Ahora renovémonos en el espíritu de esa mente nueva, amén, de ese nuevo ser que ha sido creado en Dios, dice, para buenas obras. Entonces ya no hay que estar, dijo usted, incubando
pensamientos negativos que nos destruyen, que nos desmoralizan, que nos bajan el ánimo, que nos colocan la autoestima por el piso. Al contrario, entonces no es solamente no dejar de pensar negativamente y decir es que yo no sirvo. Ahora, como decía la palabra, el que roba, no robe más, sino que ahora trabaja. Entonces, ahora haga lo contrario. ¿Y qué será lo contrario de los pensamientos negativos, hermano Andrés? Como dice el apóstol Pablo, pensemos en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable. Por eso termina diciendo el apóstol, si algo es digno, si esto es digno de alabanza, en esto pensar. Dediquémosle a eso. Y claro, dediquémosle tiempo a esto. Y mire que Dios da un consejo, Dios que es tan bueno, da un consejo en su palabra. En el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 31, podemos encontrar un consejo que el Señor nos da. Y ahora que el hermano Jordan hablaba sobre el salmista, podemos ver que él estaba viviendo como un tiempo de amargura. Sí, estaba llegando un tiempo de amargura. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra a esto? Nos da un consejo y nos dice en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. En otras palabras, el Señor lo que nos está diciendo a nosotros es, hombre, quitemos todos esos malos pensamientos, porque son perjudiciales para nuestra vida, y coloquemos todo lo que es bueno, todo lo que es honesto. Aquel hermano que se levantaba en carrera pensando voy a llegar tarde al trabajo, ahora que tiene tiempo, madrugue también a buscar la presencia de Dios. A esto es lo que se refiere el apóstol Pablo con que hay que pensar en eso que es bueno, en eso que es honesto, en eso que es puro. Pero hay algo que debemos tener en cuenta, que para que el hombre, según como dice la palabra de Dios, para que el hombre tenga ese buen tesoro en su corazón, partiendo del hecho de que de la abundancia del corazón habla la boca, tenemos que traer como base fundamental el tener a Cristo Jesús en nuestra vida. Es necesario porque sabemos que nosotros sin esa ayuda divina, sin esa intervención divina, aunque queramos hacer lo bueno o pensar en todo lo que es honesto, como el apóstol Pablo dice, si no tenemos esa intervención divina, no lo vamos a poder hacer. Y un claro ejemplo es lo que vemos día a día. Vemos personas que se han sumido en el alcohol y muchas veces vemos que estas personas quieren o pretenden dejar esos hábitos, en otras palabras, esos malos pensamientos. ¿En qué malos pensamientos? En destruirse a sí mismo, en destruir su hogar, en destruir su familia, porque esas son las consecuencias que atraen estas acciones. Pero estas acciones surgen de la abundancia, de esos pensamientos que nacen en su corazón. Y por eso vemos personas que dicen, bueno, yo voy a dejar de hacer esto, y termina cayendo nuevamente. Por eso es necesaria la intervención divina, para que todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo que es de honorable, por decirlo así, nazca en nuestra vida. Es necesario que exista la renovación de nuestro entendimiento, pero la renovación de nuestro entendimiento se va a basar en la palabra. Cuando la palabra entra en la vida del hombre y en la mente del hombre, es como si barriera nuestro entendimiento, y todas esas cosas que no sirven, por decirlo de una otra manera, se echaron a la basura. Y Dios comienza a transformar la mente del hombre por medio de la renovación que es por la palabra de Dios. Y aquí dice el verso 4 del mismo, el verso 24 del mismo capítulo 4 de Efesios dice, y vestidos del nuevo hombre. Amén. Ahí nos está hablando de la nueva naturaleza que recibimos nosotros, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, vamos a concluir este tema esta mañana diciendo que pueden los pensamientos negativos echarme a perder el día, ¿sí o no? Total. Hermano Andrés, totalmente cierto. Eh, por eso, hermanos queridos, ahora que hemos sido renovados en este nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, entonces ahora renovemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Quién va a hacer esa renovación? ¿Dios? No. Dios nos dio una naturaleza y nosotros tenemos que poner por obra la palabra.
Somos nosotros los que tenemos que luchar. Si tenemos pensamientos de ese tipo, sacarlos de nuestra vida en el nombre del Señor, porque ya el Señor nos habilitó, nos capacitó, nos dio esa naturaleza que puede hacerlo. Entonces no esperemos que Dios me quite la amargura, no, yo tengo que desecharla, porque ya Dios me hizo una nueva criatura. Amén. Yo tengo que desecharla. Eh, por eso, estimado hermano o amigo que nos oye esta mañana, los invitamos a que se renueven el espíritu de su mente en esta nueva naturaleza que Dios ha creado, en la que nos ha creado a nosotros y nos ha dado. Si usted se renueva en el espíritu de su mente, va a tener un día maravilloso. Amén. Porque podemos estar rodeados de bendiciones, pero si nuestra mente está llena de conceptos y de envidia y de tristeza y de amargura, usted puede tener manjares en su mesa y seguro no los va a disfrutar. Pero cuando somos renovados en la mente, así sea pan y agua panelita para compartir esta mañana, pero aquel que está renovado en la mente tendrá palabras de agradecimiento para el Señor. Amén. Eso es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. No necesitamos mucho dinero, ni muchas posesiones, ni muchas cosas para ser felices. Realmente nosotros podemos ser felices en la presencia del Señor. Y la Biblia dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Tenemos una situación de cuarentena. Seamos felices, disfrutemos este tiempo de la familia, con los hijos, con la esposa, con los que estén ahí en casa. Disfrutemos, esto es lo que el Señor nos tiene ahora y nos ha dado. Y cuando salgamos de aquí, de esta cuarentena, pues entonces renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Por ahora disfrutemos el culto virtual. Pero cuando salgamos de esto, si usted no se renueva y se queda con el pensamiento del culto virtual, entonces usted no va a ir a congregarse. Por eso es importante que nos renovemos, ¿cierto? En el espíritu de nuestra mente. Bien, vamos a orar por las peticiones esta mañana. Aunque no hemos podido tener conexión en línea directa por temas técnicos, la red está caída a esta hora de la mañana, que es exactamente las 6 de la mañana, y posiblemente este programa se va a transmitir en diferido. Pero queremos orar, hermano, por las peticiones. Anoche habían algunos hermanos pidiendo oración y oremos por el personal médico. Yo tengo especial carga por el personal médico. Tenemos hermanos nuestros que trabajan en el área de la salud aquí precisamente en nuestra congregación. Yo tengo una hermanita mía que es enfermera en el hospital y bueno, estamos ya en el punto donde las cosas se van poniendo un poco más fuertes porque tiene que llegar al pico y luego comenzar a descender. Digamos que estamos ahí llegando a ese pico y necesitamos que el Señor siga metiendo su mano, que Dios siga guardando a Santander y a Colombia y al mundo, que Dios siga obrando. Amén. Así que vamos a orar por ellos, por la fuerza pública. Vamos a orar por su petición allí en su casa. Vamos a pedirle al Señor que obre en su familia, en su hogar, que este tiempo nos sirva para poder hablar y evangelizar y testificarle a nuestra familia inconversa. Oremos en el nombre de Jesús, soberano Dios. Padre amado, en esta hora te invocamos una vez más. Señor Jesucristo, estamos colocando en tus manos el personal médico, enfermeras, Señor, enfermeros, médicos, Señor Jesucristo, que están en este momento luchando, Señor, contra esta situación. Te pido que multipliques sus fuerzas, Señor, que les des tu ayuda divina, Señor amado, guárdalos, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Te pido por la fuerza pública, Señor amado, para que guardes y bendigas, Señor, la vida de ellos, sus familias, Señor. Ayúdalos también a tener un corazón sensible, Señor, a acercarse a ti, a mirar el milagro en medio de esta crisis, que ellos puedan ver tu mano poderosa, que vean milagros, Señor, para que sus corazones se vuelvan a ti. Te estoy pidiendo por cada familia de la iglesia, de la amada y Puc Refugio, la Tachuela en Piedecuesta, y por toda la iglesia en Santander y en Colombia y en el mundo, Señor. Guarda cada familia, extiéndenos tu mano, míranos con misericordia porque dependemos de ti. Esta mañana te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para llenar nuestra mente de pensamientos, Señor, acordes a tu palabra.
porque tu palabra dice que tú levantas del polvo al pobre y al menesteroso alzas del muladar, que como iglesia podamos entender que nos has elevado a una posición, Señor, especial. Tu palabra dice que nos has sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Te pido, Señor, que cada cristiano que oiga este mensaje sea renovado en su manera de pensar. Y si hay pensamientos de tristeza, de angustia, Señor, si hay depresión esta mañana, en el nombre de Jesucristo, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a tu palabra, Señor. Obra en ellos, oh Dios, y permíteles renovarse en el espíritu de su mente. En el nombre precioso tuyo, Jesús, pedimos todo y damos gracias. Amén y amén. Vamos a dar un gloria a Dios y así despedimos esta transmisión. Todos decimos gloria a Dios. Les recordamos que esta noche a las 8:30 tendremos nuestro altar familiar. Allí nos vemos si el Señor nos lo permite. Un abrazo para todos.